Dios les bendiga a todos los hermanos en este día. Le damos gracias al Señor por un día más de vida en cual vamos a compartir una vez más la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Saludamos como siempre a los pastores, evangelistas y misioneros y todo aquel que compone el cuerpo de Cristo. También saludamos a los suscriptores. Que la paz de Dios esté en sus vidas. En este día de hoy vamos a leer el texto en cual vamos a empezar a hablar del tema de hoy. Buscamos en la Biblia, en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 3, que dice de la siguiente forma: No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Que el Señor añada bendición a su palabra. El tema de hoy es equilibrio. En este día vamos a desarrollar este tema basado al Antiguo Testamento, pero también vamos a entrar a la enseñanza de Jesús. Por eso que quiero que en este día vamos al aprendizaje de lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar y vamos a hablar de lo que es el equilibrio en nuestras vidas. Tenemos que tener una vida muy balanceada. Ahora, el texto principal que estuvimos leyendo, que estuvimos hablando, estamos hablando del libro de Deuteronomios, parte de las leyes que Dios le dio a Moisés para que pudieran ejecutar cada fiesta y cada momento que Dios les dio como intimidad con ellos, para que ellos desarrollaran prácticamente un equilibrio en su vida. Cada fiesta tenía un propósito, y el propósito de cada fiesta del pueblo de Israel era para que se acercaran a Dios y que ellos pudieran tener una consagración plena con el Señor. Cuando hablamos de este texto en específico, que hablamos de lo que es el pan sin levadura. El pueblo de Israel comía levadura. Ellos acostumbraban tener sus panes con levadura, los ponían a fermentar, ellos leudaban y normalmente tenían una vida rutinaria como cualquier otra persona. Pero en dicho momento, en dicha fiesta, la fiesta sin pan, sin levadura, el pan sin levadura, ellos no podían ni aún tener levadura en sus casas. En el Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 15, dice esto: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Cuando hablamos de esta orden que Dios le estaba dando, en el momento en que ellos, antes de salir de Egipto, Dios les manda a celebrar la Pascua. Pero en esta celebración de Pascua, Dios les indica que no tomaran levadura con el pan, señal de consagración con Él, para que tuvieran un equilibrio. Primero, obediencia, y segundo, que su vida fuera más saludable. Ahora, en el momento en que en Israel iba saliendo a prisa de Egipto, ellos tomaron la masa tal como estaba, porque habían celebrado la Pascua y habían comido pan sin levadura. La masa ya estaba sin levadura y tal como estaba, salieron de prisa de Egipto. De esta situación Dios se aprovechó. ¿Por qué? Porque quería que el pueblo mantuviera su consagración en obediencia y la intimidad de ellos con Dios se pudieran acercar. Estamos hablando de cosas materiales, cosas
terrenales en cual Dios estaba trabajando con ellos. Porque el pueblo de Israel, Dios tenía que trabajar paso a paso con ellos por causa de la obediencia. Dios quería un pueblo obediente. Por eso le daba partes por partes, no le daba el bizcocho de cantazo, se lo daba por pedazos para que ellos pudieran aprender a obedecer. En Levíticos capítulo 2, versículo 11, habla esto. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Prácticamente, todo lo que le he estado hablando desde que empecé, Dios estaba buscando y estableciendo a un pueblo en obediencia. No solamente en la obediencia en lo que deriva la fiesta del pan sin levadura. También en este evento que cuando vinieran a acercarse a Dios a hacer sacrificio, que no trajeran levadura, porque Dios en ese momento no iba a aceptar la de levadura en ese sacrificio. Cuando Dios quería tener esa relación estrecha con el pueblo de Israel, porque Dios lo que quería es tener un tú a tú con ellos. Dios no quería en ningún momento intervenir, tener gente frente de ellos. No quería poner a Moisés ni a Aarón, que eran los que estaban interviniendo para que ellos pudieran estar en consagración y que su pecado fuera cubierto. Dios no quería eso. Dios en todo momento de que se presentó en el monte de Sinaí, quería que el pueblo le escuchara y tener un tú a tú con el pueblo. En Éxodo 19, 5 al 6 dice esto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando Moisés se acerca al monte Sinaí, y Dios envía a poner cerco para que ninguno se acercara, porque el que se acercara a las faldas del monte iba a morir. Dios empezó a hablar con Moisés y empieza a darle dichas directrices sobre lo que era guardar el pacto. Que se guardaran de toda cosa y que Dios iba a hacerlos un lugar santo lleno de sacerdotes y de gente santa. Dios quería un tú a tú con ellos. Quería que mantuvieran un equilibrio en sus vidas. Desde el momento que Dios se presentó en el monte Sinaí, si usted empieza a leer ese capítulo 19, todos tuvieron miedo porque empezaron a escuchar sonidos de trompetas como si fueran ríos de cascadas. Y empezaron a escuchar las peñas como partían y ver el fuego, la nube de fuego descendiendo en el monte. Cuando Dios empezó a hablar sobre los 10 mandamientos, todo el pueblo escuchó. Ellos se atemorizaron y se fueron a sus tiendas. Y hablaron con Moisés y le dijeron: habla tú con Dios y tú nos dices a nosotros qué Él quiere que hagamos. Eso es lo que el hombre al sol de hoy no ha enfrentado. Porque Dios es un Dios veraz. Es un Dios de amor. Fuego consumidor. Pero le gusta que seamos olor fragante mediante la obediencia. Esto, el pueblo de Israel no estaba dispuesto, parece, en reconocer a Dios como su único Dios. Pudieron ver los dioses de Acera, pudieron ver los dioses de Egipto, pudieron aceptarlos y pudieron ver las cosas que los magos y los que engañaban al pueblo hacían. Pero cuando hablamos del Dios verdadero que se presentó tal como Él quería que el pueblo le viera y le reconociera, no lo aceptaron. Desde un principio tuvieron miedo, acción de negación. Esto
que Dios quiso evitar en el pueblo de Israel. Dios quería desde el principio que salieran de Egipto, que empezaran a adquirir lo que Dios quería con ellos: equilibrio, obediencia, que tuviera un balance en sus vidas. Pero ellos no quisieron. En Ezequiel capítulo 20, versículo 23 y 24 dice esto: también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. El pueblo de Israel era un pueblo bastante idólatra. Si Dios no tuviera control del cuerpo de Moisés y hubiera mismo Dios enterrado el cuerpo de Moisés, ellos sabían lo que era el embalsamiento. Sabían embalsamar porque lo habían aprendido en Egipto. Y hubieran tomado el cuerpo de Moisés y lo hubieran idolatrado. Por eso es que Dios tuvo control del cuerpo de Moisés, de un pueblo idólatra, en cual no tuvo un equilibrio en reconocer a Dios. Por eso es que Dios tuvo que bregar con este pueblo y tuvo que esparcirlo y permitir que el pueblo fuera oprimido para que pudieran ver a Dios. Ahora, hablamos de lo que es el Antiguo Testamento basado al pueblo de Israel, en cual este pueblo no tuvo un equilibrio. Escuche bien lo que vamos a hablar ahora, porque la enseñanza de lo que es el equilibrio en nuestras vidas, como ejemplo tomamos el pueblo de Israel. Los discípulos, Dios los empezó a trabajar uno a uno. Y todos los discípulos que Dios llamó, todos estaban fuera del marco de lo que era servir a Dios con todo su corazón. Ellos podían ir al templo a entregar sus ofrendas. Ellos podían ir a cada año a celebrar la fiesta que estaba dispuesta por el pueblo de Israel, que ya estaba establecida por la ley de Moisés. Pero todos estaban en sus faenas. Todos estaban muy lejos de los pensamientos de mantenerse cerca de Dios. Por eso es que cuando Jesús empezó su ministerio en esta tierra, empezó a llamarlos uno a uno, sacándolos de sus faenas para que se consagraran y tuvieran un equilibrio espiritual con Dios. En Mateo 16:6 dice esto: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí había algo que Jesús estaba trabajando con ellos. En el trayecto Jesús estaba dialogando con ellos, pero me enfatizo en este texto, en cual Dios le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo, que no se involucraran con la levadura de los fariseos y los saduceos. Jesús estaba haciendo una comparación desde el principio, en cual les dijo que se guardaran de las levaduras y se cuidaran y tuvieran un equilibrio para la obediencia. Aquí Jesús le estaba hablando sobre la doctrina de ellos. Nosotros tenemos que tener un equilibrio bien especial en esto. ¿El por qué? Mire, aquí no se deriva del pastor, del maestro, del misionero, del evangelista. Hoy en día, la enseñanza en la casa del Señor es bien escasa. Y todo lo llevan a una predicación. Las predicaciones nada se aprende. Solamente la predicación, y de esto vamos a hablar, vamos a sacar un tema sobre esto, sobre la predicación y la enseñanza. La predicación es para la gente que no tienen a Dios en su corazón, para que vengan al Señor.
La enseñanza es para la casa, para los hijos, para los convertidos, en cual las perlas no se echan a los cerdos, sino nosotros adquirimos la sabiduría por medio de la palabra. Ahora, Jesús le estaba hablando esto, que no se contaminaran con la doctrina de los fariseos y saduceos, diferentes formas de pensar en cuales estaban fuera del marco de Dios. ¿Por qué? Porque ellos enviaban a todo el mundo que cumplieran la ley de Moisés, pero ellos no lo hacían. Esto, doctrina que es bajo la enseñanza que hoy en día nosotros recibimos, la levadura que cuando te la dan mal, la enseñanza empieza a fermentar tu vida espiritual y no va a tener un equilibrio. Cuando hablamos de esto, vamos a hablar de algo que le sucedió a los discípulos, porque Dios estaba permitiendo que ellos se conocieran. Usted sabe que nosotros hablamos la palabra del Señor, pero tenemos que forjar nuestro carácter, porque muchas de las personas que quieren conocer la palabra de Dios no tienen un carácter, no tienen una decisión entre ellos como tal, hacen de lo que los demás dicen. Si aquel dijo tírate de rodillas, ellos vienen y se tiran de rodillas. Si te dicen mira tienes que orar, ellos oran cuando les place, pero oran. Quiero que ustedes comprendan de lo que estoy hablando. Ahora vamos a la Biblia. ¿Qué Jesús quería enseñarles a los discípulos para que se pudieran conocer? En Lucas capítulo 8, versículo 22 y 25, esta enseñanza a mí me encanta. Dice esto: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Mire, cuando nosotros hablamos este pasaje bíblico en cual Jesús estaba tratando de que los discípulos tuvieran fe. ¿Qué es fe? Cuando hablamos de lo que es fe, muchos lo llevan a lo que es Hebreos 11:1, la certeza de lo que se ve, la convicción. Nada de eso. De lo que se espera, nada de eso. Fe, confianza. Si usted no confía en usted, ¿cómo puede confiar en Dios? Tiene que haber un equilibrio en tu vida. Este evento en cual Jesús estaba trabajando con ellos, Jesús se quedó dormido. Dios no tiene que estar encima de nosotros para estar diciéndonos que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que saber tomar decisiones, tener un carácter, saber hacer las cosas por nosotros mismos, confianza. Entre ellos habían 4 pescadores que en un pasado se vieron en la misma circunstancia, porque estas situaciones se manifestaban constantemente en estos mares que eran lagos, que constantemente se agitaban las aguas por causa del viento. Ellos habían enfrentado esta situación con las barcas llenas de peces, en medio de las redes, sacando las redes llenas de peces, y ellos tenían el conocimiento cómo podían trabajar en medio de la tempestad. ¿Qué pasó ahora? Conocieron a Cristo, Cristo los llamó, empezaron a caminar con Jesús, empezaron a adquirir el conocimiento, y en el momento indicado, en el momento punto cero de mantener un equilibrio en su vida por el carácter que ellos mismos forjaron en su vida pasada, no lo pudieron efectuar en este momento.
Se desataron los vientos, se alzaron las olas, Jesús durmiendo y ellos gritando. Mira la escena que le estoy hablando. Cuando ellos tenían el conocimiento. ¿Por qué tenemos que molestar a Dios con lo que a nosotros nos toca? ¿Por qué nosotros tenemos que estar dependiendo como niños añoñados de Dios cuando nosotros podemos tomar decisiones? Las decisiones de nosotros son el sí y el no de Dios. Por eso es que Dios busca que nosotros tengamos confianza, que nuestra fe sea un equilibrio con el don de fe que Dios da. Porque Dios lo que quiere es que tú aprendas a confiar en ti mismo. Por eso es que Abraham era el padre de la fe. Porque a Abraham solamente Dios le habló y él actuó con un carácter formado para tomar decisiones en el momento que lo decidió. Ahora, ¿qué equilibrio nosotros tenemos que tener? Que Dios sea nuestro guía, sí, pero es por base de nuestras decisiones. Es el nuestro sí y nuestro no. Qué difícil hubiera sido para ellos actuar de la misma manera cuando enfrentaron la situación cuando estaban pescando. Estos 4 pescadores, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, eran pescadores. Estaban ahí en la barca. Podían controlar y dar directrices. Vamos dejándonos llevar por el viento hasta que el viento nos dirija a la orilla. No importando donde tu barca llegue a la orilla, pero saliste de la situación donde tú mismo vas a enfrentar y tomar tu decisión. Dios lo que está buscando es un aprendizaje, un equilibrio, una obediencia, un equilibrio en nuestras vidas. Dejamos pasar el aprendizaje y nuestras vidas no se forjan, no maduran, no hay un equilibrio para poder acercarnos a Dios, en que Dios quiere que tú aprendas a confiar en ti para el proceso que viene más adelante. Porque cada proceso en nuestra vida es en escalón, en crecimiento. No puede tenerse todo detenido en un solo lugar. Ahora, ¿por qué tiene que haber un equilibrio? En Juan 17, 1 al 4 dice esto. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Si Cristo tuvo que aprender obediencia, porque terrenalmente tuvo que vivir como hombre, pero la obra que vino a hacer Jesús, Él hizo un equilibrio, deshaciendo las obras de Satanás y dando vida eterna. Lo que estaba desorganizado por la muerte, Cristo lo equilibró. Si Él equilibró nuestras vidas para que entraran tener un encuentro con Dios de un tú a tú y poder entrar a la vida eterna, nosotros tenemos que tener también ese equilibrio. Porque si no tenemos el equilibrio, no vamos a poder estar estables. No vamos a poder estar de lleno con Dios. Y les voy a dejar con este texto. Analiza estas palabras que les estoy hablando. Son muy importantes esta enseñanza en nuestras vidas para que podamos crecer espiritualmente.
Comparte el video para que otros puedan nutrirse. Estas personas que usted conoce que sirven al Señor. Déjele llegar este video para que ellos puedan crecer espiritualmente y puedan ejecutar un equilibrio en sus vidas. Muchas personas están falta de carácter y hay que empezar a forjar un carácter para que nuestras vidas puedan forjarse, equilibrarse con el Señor y poder crecer día en día. Les dejo con este texto. Proverbios 11:1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Tenemos que saber balancear nuestras vidas. Sigamos creciendo sin levadura y sigamos balanceando nuestras vidas conforme a lo que Jesús, el Padre, Espíritu Santo, nos quiere enseñar a nuestras vidas. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria, toda la honra. Gracias por este día. Gracias por mis hermanos que han escuchado tu palabra. Te pido que esta enseñanza, Señor, sea como semilla en crecimiento en la tierra fértil de cada uno de ellos, que pueda crecer, que se afirme, Dios mío, y que ellos puedan crecer día en día. Mira a los que no te tienen, que están escuchando, Dios mío. Padre, redargúyelos, acércalos a ti. Toma control de sus vidas. Si hay algún enfermo, Dios mío, sánales en el nombre de Jesús. Por tu llaga son sanados. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Un día más donde hemos compartido la palabra de Dios con ustedes. Que la misericordia del Dios Altísimo y la paz del Padre Celestial los cobije. Dios les bendiga.